En esta segunda charla quería avanzar con un poco más de profundidad en algunos temas ya planteados en la charla anterior. Eh, Habíamos podido describir el plan libre como esta fórmula o serie de ideas para un nuevo procedimiento configurador del proyecto moderno. Y una primera pregunta que podríamos hacernos es ¿en dónde es que se observa la libertad de este plan proyectual? ¿Cuán libre es? Esto nos podría hacer preguntarnos: ¿la libertad está en todos los sistemas? ¿La libertad está en algunos de los sistemas que intervienen? Vamos a ir deshaciendo esta pregunta a lo largo de una charla un poco más breve que la anterior. Como vimos, el plan libre constaba como enunciado en estos 5 puntos que ya explicamos bastante bien y me parece no hace falta volver a recordar. Es cierto que, como dijimos, esta es la cristalización de una serie de ideas que acompañan el pensamiento de Le Corbusier a lo largo de varios años. Aquí podemos ver cómo estas ideas se formulan de un modo diferente en cada uno de los contextos en donde las comunica. En el 27 eran 6 los puntos y, por ejemplo, además de la terraza jardín, los pilotis, la ventana corrida, la fachada libre, el plan libre, aparece la supresión de la cornisa. Ya parece que apenitas después de haberlo publicado eh, en esta revista, ya para cuando está construyendo sus dos proyectos en el Weissenholz-Siedlung de Stuttgart, la idea de la supresión de la cornisa ya no aparece como sexto punto, y puede entenderse esta cuestión casi como un decantamiento de cuáles eran las ideas principales y el reconocimiento de que quizás ese era alguno de los puntos más banales, más superficiales de todos, el que más tenía que ver con una concesión, con problemas estilísticos y que no iba efectivamente al punto de la cuestión. Para cuando se presentan en las obras completas, se reordenan, ¿no? Aparecen los conceptos en otro orden, ¿no? Si tomamos como el original de 1927, vamos a ver cómo aparece ya ahora como primer punto la idea de la estructura sobre pilotis, o sea, esta idea de la casa elevada y la casa con una estructura independiente formada por una grilla de columnas cilíndricas, y cómo también gana en protagonismo la consecuencia directa de la aparición de este sistema estructural autónomo que es el plan libre, ¿no? Y cómo aparece ahora la teoría de la terraza jardín asociada a la idea de planta baja libre. No sorprende que después de estos dos primeros puntos aparezcan estos otros dos asociados a la forma urbana que deviene de esta posibilidad tecnológica, figurativa, constructiva para la casa. Y aparece una cierta redundancia entre la ventana corrida y la fachada libre, ¿no? Como si ese concepto de fachada libre ya estuviese explicado y mejor que eso, estuviese directamente eh, seleccionado con una forma precisa con el punto ventana corrida. Y esta es una cuestión, o sea, me da la impresión sinceramente que Le Corbusier reconoce también
en la ventana corrida, y ahora lo vamos a ver más adelante en la charla, no una opción de las tantas, de una posible ordenación de la organización de los vanos y de la expresión exterior de los edificios que podía enunciarse detrás de la fachada libre, sino la opción, es decir, la ventana corrida no es una más de las posibles soluciones, sino que se convierte en la solución, y en ese sentido se convierte en una solución genérica, aplicable a cualquier edificio, no importa las condiciones particulares, ¿no? De vuelta a esta idea, lo mismo que para el sistema estructural, de la posibilidad de pensar en soluciones genéricas, en soluciones que no se piensan todas las veces. La ventana corrida no solamente va a tener que ver con la materialización, la expresión de esta división de sistemas, sino que, como vamos a ver más adelante, tiene una serie de posibilidades que por su propia configuración, que dan muchísima libertad a la organización interior, es decir, permiten, de acuerdo a cómo se diseña la ventana corrida, disimular completamente lo que ocurre del otro lado, que es todo un tema que tiene toda una trayectoria a lo largo de la historia de la arquitectura. eh, para la tradición arquitectónica siempre la fachada tuvo una gran autonomía de la relación de la organización interior. Esto va a ser una de las cuestiones que vamos a seguramente ver en alguna charla más adelante. Por último, en el 30 aparece también, ¿no? Un poco cambiada esta casi como si este último punto, la ventana corrida, apareciese de vuelta, ¿no? Como con ciertas dudas respecto de si es lo más importante o no a destacar. Aparece la reafirmación de esta idea del esqueleto independiente, que para nosotros eso ya está implícito en la casa sobre Pilotis, pero aparece aclarado. Eh, pero bueno, termina trascendiendo y conociéndose después a lo largo de la historia de la arquitectura la versión que aparece publicada en las obras completas, ¿no? No tanto las sucesivas versiones con las que se publican estos famosos puntos de Le Corbusier, que insisto, son un programa para proyectar, son realmente como si fuese las instrucciones para un juego, ¿no? Que va a tener muchas posibles partidas, como si pensáramos, ¿no? que se trata de un juego de ajedrez en donde están las reglas, y sobre esas reglas se van a poder generar múltiples partidas. Bueno, los 5 puntos funcionan de esta manera, ¿no? Como las instrucciones para múltiples partidas de proyectos arquitectónicos. Y que, como vimos, en realidad funcionan como una oposición al modelo de proyecto arquitectónico tradicional que representa el modelo clásico, ¿no? Y que creo esta imagen ilustra muy bien, ¿no? Como esta idea del plan paralizado versus el plan libre, ¿no? También vimos cómo en esta otra imagen uno podía reconocer cómo Le Corbusier está pensando el proyecto arquitectónico análogo a esta forma de pensar el cuerpo humano, nuevamente pensándolo como sistemas con interdependencias pero con relativas autonomías, ¿no? Esta idea de la autonomía de los sistemas es quizás uno de los puntos que nos gustaría que ustedes piensen a lo largo del curso, y también piensen en la forma en que proyectan, ¿no? O sea, ¿cuáles serían estos sistemas? ¿Qué grados de autonomías tienen entre sí? ¿Qué grados de interdependencias tienen? En el caso del proyecto del plan libre, claramente se presentan dos sistemas, por decirlo de una manera bien breve,
bien aclarados y autónomos entre sí. Por un lado, el del esqueleto estructural, que produce esta grilla, esta trama, y por el otro lado, y en oposición a esta idea de sistematicidad y de configuración genérica, lo particular de cada proyecto, que es el sistema de los volúmenes, ¿no? Es el sistema que creo que sería importante también empezar a pensar como la dialéctrica entre el espacio y el volumen, ¿no? Entre el espacio y el límite. Ahora, vamos a pensar con un poquito más de profundidad respecto de este problema de los niveles de autonomías de los sistemas en el proyecto Le Corbusieriano. Y para eso me parecía interesante arrancar por revisar con un poquito más de detenimiento el proyecto al que le dedica bastantes años de patente para un sistema estructural para casas, para viviendas unifamiliares, que él llama Casas Dominó, haciendo un juego, ¿no? Con estas dos, con el significado de la palabra dominó. ¿En qué consiste brevemente este sistema? Bueno, es un sistema que él trató de patentar, que finalmente como proyecto fracasó, y que él utiliza en distintos proyectos. Ya aclaramos también en la charla anterior que todo el pensamiento inicial de casas modernas de Le Corbusier casi podrían clasificarse entre dos tipos, los tipos montados sobre la idea del sistema dominó y los tipos montados sobre la maison, sobre la idea de la Maison Citroën. Eh, Particularmente el tipo dominó se compone por una célula eh, que, que es digamos, lo que él trata de patentar, compuesta por elementos que combinan elementos construidos in situ con elementos prefabricados. Está construida sobre la base de 8 pilares dispuestos en una cuadrícula de luz de 420 de luz libre, eh, con unos pilares cuadrados de 15 centímetros de lado por 3 metros de altura, y un sistema de vigas, nervios y losas premoldeadas que organizan una placa sin ningún tipo de protuberancia ni en su lado inferior ni en su lado superior, que organizan un paquete de 28 centímetros, ¿no? Es decir, cuya, digamos, la visualización de este forjado de losa es la de una losa plana, de un cielo raso sin vigas vistas, compuesta por como ya lo dijimos, por un sistema de vigas que organizan un vuelo hacia dos de sus lados, y a su vez una serie de nervios para poder ir recibiendo las losas premoldeadas, las losetas premoldeadas, que en este caso, digamos, no son la típica loseta premoldeada que funciona como una especie de encofrado perdido y que luego por encima de la cual se debe construir una capa de compresión, sino que funcionan como unos sistemas de CES, que funcionan cada una de ellas como si fuese una viga entre nervios, ¿no? Con lo cual la organización de toda esta losa como conjunto, nervio, loseta premoldeada y viga, tenía el plan de funcionar toda ella como una losa estructural. Eh, Completan este esquema un medio módulo de 2 metros 10 que organiza la escalera. Porque la idea de esta célula es
desde su concepción, la idea de construcción de una unidad de planta baja y primer piso. Bueno, este modelo, digamos que tampoco era realmente una novedad en el escenario moderno del principio del siglo XX, sino que había muchísimos ensayos de estas clases de premoldeados y estas clases de patentes de sistemas estructurales, desde todas las investigaciones con el hormigón armado. Distintos ingenieros y arquitectos se habían lanzado a la experimentación con estas formas de fabricación premoldeada. De hecho, bueno, la mayoría de las casas de Le Corbusier van a tener losetas premoldeadas, lo mismo que las casas de Mies van der Rohe, digamos, en Alemania es una práctica muy extendida para la época, ¿no? Es como incluso más extendida que las losas in situ. Hay algunos estudios acerca de esta patente del sistema dominó que hacen algunas críticas respecto de las medidas de algunos de sus componentes, como se han hecho algunos ensayos de cálculos para verificar si esto hubiera sido posible hacerlo así. Entre las críticas, una de las cosas que más se critican es la medida de los pilares. Parecen demasiado pequeña su sección de 15 por 15 y eso es algo que se verifica en el resto, en las obras construidas de Le Corbusier, donde en general las columnas tienen una sección entre el hormigón armado y el revoque de 25 centímetros de lado, no de 15. Consideraban que además estas columnas con esa sección tan pequeña, es decir, con esa esbeltez y sin ningún tipo de capitel, seguramente tenían además algún defecto de punzonado sobre la losa. Otra de las críticas que se hacen a la ejecución de este modelo es la falta de una viga de borde que sunche los nervios en los voladizos y los arriostre para funcionar todos como un conjunto. Yo entiendo que claramente estaría faltando ese elemento. Supongo que la particularidad de la loseta, que tiene un funcionamiento como de viga, podría tener algo que ver con la ausencia de ese elemento de cierre. Pero, digamos, más allá de estas críticas, me parece que lo que es interesante pensar del sistema es cómo funciona, cómo estaba pensado para ser utilizado dentro de un proyecto, ¿no? Por un lado, el sistema evidentemente está pensado como una célula para acoplarse a otra, para ir repitiéndose. Eso es algo evidente cuando uno ve cómo aparece dibujado en las obras completas, en donde aparecen, en vez de las 8 columnas, aparecen 6. Y claramente se entiende que lo que está, digamos, la fila de columnas que está faltando, o mejor dicho, la columna de columnas que están faltando, tiene que ver con que al repetirse la célula aparecerían esas columnas faltantes. Es decir, que este es un sistema pensado justamente como un sistema formal de agregación, pero también es interesante revisar otros dibujos que aparecen complementariamente cerca del sistema dominó, como el que aparece aquí a la derecha, en los que se puede pensar que no solo tenía que ver con esta idea de repetición para formar conjuntos de viviendas, sino que era un sistema formal bastante capaz de ser adaptado y flexible, ¿no? Por ejemplo, en su formato A aparece con unas dimensiones bastante distintas de la B, en donde ya aparece, digamos, uno puede entender como la A parte de un sistema
de simple módulo, de un módulo de 420 más una escalera. En esas condiciones es que se parece mucho al tipo Maison Citroën y es donde los dos tipos se tocan. Y recién en el B aparece el doble módulo con la escalera ya en formato de U y no como escalera lineal. Y aparece la posibilidad ahora de asociarse a otro doble módulo eh, para conformar un conjunto doble de 4,5 módulos. Aparecen abajo en las figuras 4 y 3 versiones espejadas de esa organización. Pero en realidad lo interesante que esto supone es pensar que en realidad el sistema es un sistema adaptable, flexible, y que las medidas entonces aparecen siempre como un patrón de organización, ¿no? Esa medida 420 empieza entonces a duplicarse o a dividirse a la mitad o en cuartos, es decir, se duplica y se extiende la vivienda, se divide a la mitad y genera el módulo de la escalera, se vuelve a dividir a la mitad y aparece el vuelo, ¿no? Como todas las medidas que conforman este sistema empiezan a funcionar como un sistema de relaciones entre medidas, ¿no? Ahora, si analizamos la forma en que Le Corbusier imagina que este sistema puede ser aplicado, ¿no? O sea, ya no el sistema estructural a patentarse, sino la aplicación del sistema a un proyecto en particular. Ya entonces no es el sistema dominó, sino que este ya es un proyecto para unas casas, concretamente, que él obviamente llama las casas dominó por estar construidas con este sistema. Lo que vamos a notar es que todavía, digamos, aparece un sistema estructural independiente, pero la existencia de un sistema estructural independiente no supone necesariamente la idea de una libertad en el proyecto, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, si analizamos la forma de la estructura en relación a la forma de las particiones y la forma del envolvente, vamos a ver, por un lado, cómo la estructura finalmente está siendo el elemento modulador del espacio, ¿no? O sea, todas las particiones finalmente están organizadas, o prácticamente todas las particiones principales están organizadas en función de ese módulo que organiza la estructura, y cómo a su vez la envolvente, digamos que sigue completamente el volumen virtualizado por las losas. Con lo cual, en este punto uno podría pensar que el nivel de dependencia de la organización espacial respecto de el sistema de la estructura es muy alto, ¿no? O sea, la jerarquía de la estructura es tal que le da forma y le da posición y medida a todo el resto de los componentes. Si ahora revisamos un proyecto posterior, eh, y es interesante pensar en las fechas, ¿no? Porque si recuerdan, la formulación de estos 5 puntos es del año 27 y todo esto que estamos viendo es anterior, con lo cual podemos ir rastreando cómo Le Corbusier se va dando cuenta de qué potencialidades tienen estas formas de generación del proyecto, y no es algo que surge de un día para el otro, sino que es algo que se va amasando a lo largo del tiempo. Si revisamos estos proyectos, vamos a empezar a notar de vuelta, ¿no? Cómo esto se empieza a parecer a la organización de, de ese módulo A, en el que hay un módulo con una organización de estructura hacia dos lados, en el sentido, digamos, aprovechando la condición longitudinal del espacio, con una escalera que queda por fuera de del volumen y del espacio.
ahora este esquema ya no está dentro de la luz libre de 420, sino que tiene una luz libre mayor. Si revisamos su organización, vamos a encontrarnos con un sistema de vuelta de columnas, con medidas, con una, digamos, con una luz libre de 685, pero en el otro sentido con un módulo de repetición muy claro. Acá aparecen estas primeras experimentaciones con las dobles alturas, ¿no? Con espacios de distintas alturas vinculados unos a otros. Es como si es ese el punto más relevante de estas investigaciones de las casas Citroën, y que después va a aparecer en otras obras. Y recién, bueno, si seguimos avanzando con las obras anteriores, digamos, a estas que estamos estudiando, recién con la Villa Vesnus aparece una idea, aparece en el proyecto el reconocimiento de una diferencia, de una potencialidad que podemos encontrar en este croquis que realiza Le Corbusier, y que él mismo reconoce y dice: descubrimos el plan libre con la disposición de la sala de baños en la mitad de la planta alta, ¿no? Es decir, si miramos las, este, las plantas con detenimiento, nos vamos a encontrar con un sistema estructural con módulos A, B, A, en el borde compartiendo el borde del envolvente, es decir, la estructura coplanar, es decir, no una estructura a la vista, sino una estructura ni exenta, sino una estructura que se disimula dentro del envolvente. Pero aparece por primera vez este volumen en el espacio, esta idea de una pieza que funciona como una masa, que interactúa como un lleno adentro del vacío del espacio, y aparece ahí esta noción de una invención, como de un material con el cual trabajar, y que ahora vamos a ver cómo se desarrolla en otras obras. De hecho, seguramente tendrán más vista esta obra, probablemente, es lo que organiza también los baños de la Casa Curuchet, ¿no? Estos volúmenes en el espacio aparecen como un material plástico a dominar, en donde ahora pareciera ser que lo que está enunciado como un problema proyectual es las relaciones entre masa de aire, masa vacía versus masa llena, masa sólida, ¿no? Como esta oposición entre el espacio y ciertas masas volumétricas y su capacidad de cualificación, organización del espacio, pero sobre todo pienso yo que acá hay un descubrimiento de un material plástico a ser dominado, que tiene una altísima capacidad de cualificación del espacio. Si revisamos esta invención y cómo aparece en la Casa Laroche, claramente el momento más singular de la Maison Laroche es este volumen con esta cara convexa, ¿no? Que se nos presenta en el ingreso a la casa. Es el volumen que en el interior aloja uno de los espacios más importantes de una de las dos casas. Este es un proyecto de dos casas acopladas, por un lado la Casa Laroche y por otro lado la Casa Jeanneret, pero en la Casa Laroche, que en esta casa habitaba un marchand que tenía una colección de arte muy importante, aparece entonces la necesidad de organizar ese lugar, ese espacio de tipo galería, y en donde disponer la colección del comitente, junto con una biblioteca y una serie de cuartos, que además tienen una función semipública, ¿no? Porque son espacios en los que el comitente va a recibir a potenciales clientes, ¿no?
versus, digamos, otra serie de espacios más íntimos como los dormitorios, la cocina, el comedor. Bueno, la organización de esta casa justamente dispone, por un lado, toda esta área más pública de la casa La Roche, y por el otro, y asociada a la casa Jeanneret, toda la parte más íntima, divididas por un gran hall de triple altura, que es el que empezamos a ver a través de ese ventanal más cuadrado y grande sobre la puerta de ingreso. Pero siempre, digamos, llama, si hay algo que es muy singular de esta casa, es este muro curvo, ¿no? Y este muro curvo, en realidad, si lo empezamos a rastrear en el resto de las obras de Le Corbusier, vamos a ver que aparece repetido tanto en interiores como en exteriores, como justamente esta posibilidad que ahora brinda el sistema de envolvente autónomo y el sistema de organización de los espacios autónomos, de explorar todas las posibilidades perceptuales, artísticas, cualificadoras, que las formas libres pueden ejercer en la experiencia del espectador, ¿no? de la persona que se encuentra frente a estos objetos. No se olviden de la famosa frase de Le Corbusier diciendo que la luz es lo que permite a los ojos ver los volúmenes en el espacio, ¿no? Esta altísima conciencia de él, de las cualidades y las experiencias perceptuales de las distintas formas en el espacio. Si observamos la casa La Roche, nos vamos a encontrar con que de nuevo no estamos frente todavía a casas en donde haya una gran presencia de esta estructura independiente y exenta. No hay una posibilidad de visualizar esta grilla que tiene una autonomía respecto de la conformación de los volúmenes, sino que nuevamente nos vamos a encontrar con una estructura muy contingente. Quizás esta es una de las obras con una estructura más contingente, asociada a los planos, perdida en los planos. Es interesante que poder ver algunas imágenes de la obra en construcción para empezar a entender con qué elementos es que están construidas estas formas espaciales. Eh, Particularmente, esta es una de las casas más neoplásticas de Le Corbusier, ¿no? Hay algunos rasgos que toma la obra que luego no van a volver a aparecer en otras. Particularmente la forma en que los planos aparecen como plegados, ¿no? Como si fuesen todos productos de una única lámina que se pliega, y quizás esta es una de las obras en donde más se explora esta condición tridimensional, en donde todas las caras tienen la misma jerarquía. Si se acuerdan, esta era la casa que aparecía primera en el esquema que mostrábamos, de las 4 composiciones que mostrábamos en la charla anterior. La primera, la cual Le Corbusier catalogaba como un género muy fácil, pintoresco, con movimiento. Y si se acuerdan, habíamos tipificado a esta forma del proyecto, a esta forma de composición que reseña Le Corbusier, como aquella en la cual el espacio dominaba, en términos jerárquicos, al resto de los sistemas, ¿no? Este era uno de los casos en donde pareciera ser que lo que está primero en el orden de los sistemas es la voluntad de forma del espacio, y esa interioridad es lo que moldea al volumen y a su vez a la estructura, que se ubica en función del estructuramiento, el sostén de esta voluntad espacial. Podríamos
tomar como fórmula para pensar esta situación las distintas relaciones que establece la mano con el guante o con la manopla, ¿no? Eh, cuando uno se pone una manopla, entre los dedos y la tela se produce una cantidad de espacio libre y entonces la expresión exterior de la mano con la manopla ya tiene unas diferencias de grado cuantitativas respecto de la expresión de la interioridad eh, expresada por la mano, ¿no? Como si pudiéramos pensar que los espacios interiores son la mano y la expresión del volumen es la que resulta de ponerse una manopla o ponerse un guante. Bueno, en este caso podríamos asemejarlo a la idea del guante, ¿no? De aquello que calca la forma de los espacios. Mientras que las otras composiciones aparecían más cercanas a este efecto de la manopla, ¿no? A este efecto de distancia entre la expresión exterior y la interioridad. En su caso extremo aparecería el modelo que se asocia con la Stein, en donde lo que hay es una altísima jerarquía de la expresión del volumen y en los casos que quedan después reseñados, la Ville-Vassaux y la Ville-Savoie, aparecerían ser las formas en que la estructura y la relación entre estructura y espacio podrían salvar estas distancias, ¿no? Entre un modelo dominado por el espacio y un modelo dominado por el objeto exterior. En todo caso, parece interesante pensar hasta qué punto la Ville-Laroche es exclusivamente el paradigma del modelo de adentro hacia afuera. Por si no la conocen, elegí primero poner algunas imágenes para ponernos en situación. Si hay uno de los digamos que la Ville-Laroche tiene dos o tres momentos muy característicos. Uno es ese espacio que ya compartimos en la imagen en la que se veía al costado la imagen de construcción del hall de triple altura que divide la parte de la casa privada de la parte de la casa pública, que es el otro sector de la casa que es uno de los más característicos y más fotografiados. Es el lugar de la casa en donde se aloja la galería del Marchand y la biblioteca, y es este espacio que aparece con ese inusual lado curvo, ¿no? Que depende del punto de vista, esa condición del lado curvo, que es el lado por el cual se recuesta la rampa para subir al entrepiso donde se aloja la biblioteca, depende del punto de vista, es poco percibida esa condición curva. Desde otros puntos de vista esa sensación se ve exaltada. En general, los puntos de vista que tienden a la percepción del espacio en el sentido longitudinal de la sala tienen denotan una curva bastante leve, ¿no? Algo que es en un pantallazo rápido uno podría por ahí llegar a no notarlo, que requiere de una observación un poco más atenta, que de todos modos despierta una cierta curiosidad respecto de la diferencia y falta de simetría, ¿no? En esa condición, es decir, un espacio que tendería a una simetría en el sentido longitudinal, pero que se ve extrañada esa simetría por la leve curvatura de uno de sus planos, ¿no? Y el correlato de ese espacio en el exterior produciendo esta pantalla convexa que sin duda se relaciona directamente con todas estas experiencias barrocas que estamos empezando a reseñar en esta charla,
de el efecto perceptivo que producen ciertas masas acercándose y alejándose respecto del observador, ¿no? Es muy diferente el efecto estático de un plano frontal frente a un plano curvo frontal, que entonces empieza a tener este efecto de acercarse y alejarse de la escena, otras deformaciones, presentan diferentes situaciones de escorzo, etcétera. Bueno, que es uno de los materiales con los cuales el barroco desarrolla toda esta producción, no solo en los interiores, sino particularmente en las fachadas, ¿no? Como produciendo estas escenas muy calculadas desde los puntos perspectivos de las calles. Daría la impresión, daría la impresión de que en la Maison Laroche esto se repite, ¿no? Esta voluntad de poner este plano curvo como objeto dentro del espacio, y esto realmente hace tambalear un poco la hipótesis de que todo en la Maison Laroche ocurre de adentro hacia afuera, ¿no? Desde el espacio hacia los otros sistemas. El caso de la Casa Laroche es bastante particular porque se trata de un proyecto que el estudio desarrolla no solo como encargo de unas casas, sino como todo un desarrollo que incluye la compra de lotes, es decir, este no es un comitente que ha comprado una parcela y encarga una casa, sino que el estudio está buscando solares en donde ensayar estas casas modernas, proponerle a conocidos del estudio participar de esta oportunidad. Y entonces empiezan a proyectar la compra de una serie de parcelas en el centro de una manzana. Ahora vamos a ver la situación final de esa compra. Y a medida que el proyecto avanza, bueno, se va puliendo cuántas parcelas comprar y cuántas casas construir. En el primero de los proyectos, el que aparece en la parte superior de la lámina, se está pensando en construir 4 casas, están pintadas con distintos tonos de grises para poder reconocerlas, y se hace bastante evidente algunas cuestiones específicas de las condiciones del lote, como por ejemplo el retiro de fondo de 2,50 metros, una medida que se mantiene bastante fija en todo el proyecto, que es una calle de 3 metros para acceder hasta el solar con el auto. Algunas medidas que parecen traerse del ejercicio de proyecto con el sistema modulor en el orden de los 4,20 metros, ese módulo que aparecía como el módulo del sistema dominó. Pero sí, lo que podemos empezar a ver es cómo desde el inicio del proyecto, a medida que va avanzando, aparece esta idea de un patio vacío alrededor del cual se organizan las viviendas, con ese retiro al fondo de 2,5 metros, y, y con la primera imagen, el momento, digamos, más característico a resolver, que es el fondo de la escena del callejón, con un elemento que ya muy rápidamente empieza a volverse un plano curvo convexo, ¿no? Eh, si vemos cómo va evolucionando el proyecto también, acá podemos ver en esta imagen la condición de la parcela que finalmente se termina proyectando, accesible no desde la calle, sino desde un pasaje, y con algunos muros medianeros y otros con retiros de fondo, y cómo en un momento del proyecto aparece incluso centrada respecto de esa visual que se produce en el pasaje de acceso, este telón de fondo, esta pantalla convexa, que si uno va
revisando la obra de Le Corbusier, uno la reconoce en distintos proyectos, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver cómo en la Maison de Weekend, de vuelta, ¿no? a la situación de abrir la puerta, lo primero que uno se encuentra de frente es no un plano recto, sino un plano curvo, convexo, que ya es el, el, el objeto visual que cualifica ese espacio de acceso y organiza la circulación hacia dos lados, ¿no? hacia un lado, hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no? Hacia el área pública y hacia el área privada. Este, vamos a encontrarnos en la Maison Cook, en distintos proyectos de Le Corbusier, esta idea de tanto de masas curvas en el espacio como pantallas curvas en el espacio oficiando como telones de fondos de las escenas, ¿no? Eh, Aquí vemos cómo va avanzando en distintos estadios el proyecto y cómo constantemente está esta idea, más allá de contener o no la rampa, ¿no? Cómo esta es una idea que tiene mucho más que ver con la expresión del objeto desde afuera. Acá podemos ver cuando todavía esta zona no estaba destinada ni a la galería, ni contenía una rampa, sino que cómo ese plano curvo no está directamente relacionado con una necesidad de un espacio en particular, sino con una voluntad de visión del objeto desde afuera muy definida, muy determinada. Por lo tanto, empezamos a encontrar cómo incluso en esta casa hay una gran tensión entre estas voluntades, ¿no? La expresión de forma exterior, la forma de los espacios, la forma de las estructuras.